Buenas tardes a todos. Agradezco la posibilidad de poder expresar en relación con un tema tan sensible como la reforma universitaria. Aquí hicieron referencia muchos a la Primera Guerra Mundial como antecedente, a la Revolución Rusa, pero creo que también hay muchos hitos importantes en Argentina para hacer referencia a por qué surge esta reforma. Esta reforma no surge de un repollo, como yo le digo a los alumnos, ¿no? Sino que hay todo un consenso social que va avanzando. Está el marxismo, está Hegel, está Engels, está la Revolución Mexicana y también en 1910, aquí en Argentina, se realiza el primer Congreso Feminista Internacional y en este congreso se encontraba presente y como participante también a Alicia Moro de Justo. Y le quería decir a Sebastián que hacía referencia a la invisibilización de la mujer en el discurso de la reforma. Eso es cierto, pero desde 1884 existían las mujeres dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí hay una investigadora del CONICET, Jacqueline Vasallo, que toma las actas de libros de grado y encuentra que la primera egresada de la Universidad de Córdoba es Ángela Sartini de Camponovo, que egresa como partera, porque aquí el ingreso a las aulas se daba por la profesionalización de las tareas de cuidado para la mujer. Y entonces aquí tenemos egresadas parteras, posteriormente médicas, odontólogas, enfermeras. Y había un personaje que se llamaba Prosperina Paraván. Era estudiante de odontología, participó, si bien no aparece en las fotografías, Prosperina participó en las marchas en Córdoba, intervino en el Centro de Estudiantes de Odontología, que será su carrera, y también intervino en las propuestas de reformas. Ese año de la reforma egresaron 82 mujeres. Después también egresan escribanas, como Mercedes Orgaz, que fue la primera escribana que se recibió. Es cierto que está invisibilizado que el discurso es andrógino, pero es un discurso que permanece y que necesitamos sostener en el tiempo. Otro de los temas a los que habían hecho referencia y que yo quería hacer referencia era al tema de la gratuidad. La gratuidad fue un proyecto que presentó Gabriel Dermaso y Dante Artigó y que nunca y fue rechazado. Y recién la gratuidad de la universidad aparece por decreto en los años 40 y 50, aparece el decreto 29.337 del 22 de noviembre del 49, donde Perón, el presidente Perón, declara la gratuidad de la universidad. Siempre hubo un intento para que, este es uno de los primeros intentos para que los sectores medios, los extranjeros, pudieran acceder a un sistema educativo. Y esto se termina de plasmar durante la presidencia de Perón. Pero, ¿qué es lo que pasa con todas estas, todo lo que sucede con el manifiesto liminar? Todas las propuestas de este manifiesto, cada vez que aparece
las dictaduras, que aparecen las dictaduras o los sistemas neoliberales en la actualidad, encontramos que se da un retroceso. Y entonces volvemos hacia atrás y entonces tenemos pérdida de autonomía, la idea de para qué sirve la universidad, qué tipo de profesionales se deben formar y qué sectores de la enseñanza deben investigar y cómo se mantiene este sistema educativo. Estas idas y venidas se han dado cíclicamente en las dictaduras y en los gobiernos neoliberales. Tenemos en la década del 66, cuando fue la dictadura de Onganía, justamente la ley 17.245 rompe con la autonomía universitaria y excluye del sistema de gobierno a los docentes y a los estudiantes. Esta desarticulación de este modelo también se vuelve a dar y se vuelve a dar en las épocas del menemismo. ¿Y cómo se da? Entonces aquí aparece la Ley de Educación Superior, a la que recién hicieron referencia, en el cual la universidad se transforma en mano de obra para las grandes empresas. Hay un gran recorte en la investigación, se desarticula a partir de la Ley Federal de Educación el sistema educativo, los terciarios pasan a formar parte de las provincias y el Estado se va desatendiendo al sistema universitario. La Ley de Educación Superior se dictó en 1995 y entre los puntos más importantes eran la leitización y la mercantilización, la acreditación de las carreras en la CONAO, el modelo de planes que estaba orientado a necesidades empresariales y el florecimiento, y esto es lo más importante, y es lo que perdura hasta la actualidad, que es el florecimiento de los posgrados pagos. Esto es algo muy peligroso porque atenta justamente contra la gratuidad. Y bueno, en este momento, en la actualidad, con este modelo neoliberal también tenemos recortes dentro del sistema educativo, recortes presupuestarios. Pensemos que en la ciudad de Buenos Aires, cuando el macrismo se hizo cargo, el 30% del Producto Bruto del presupuesto estaba asignado a educación y ahora no llega al 18%. Entonces, esto es lo peligroso, cómo se van desarticulando y se van olvidando todos los punteos que se hacían en el manifiesto liminar. Creo que nosotros tenemos que estar permanentemente sosteniendo los principios de este manifiesto, sea andrógino o no, porque ya creo que es un texto escrito en su tiempo y con una forma de pensar muy particular, que por supuesto ahora queda subsumida ante los derechos y los avances que tiene la mujer inclusive en el ámbito educativo, porque si nos ponemos a pensar, más del 50% del estudiantado de la Universidad de Córdoba en este momento son mujeres, igual en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, pero los principios son los válidos y creo que esto es lo que tenemos que seguir sosteniendo a lo largo del tiempo para poder seguir avanzando y evitando estos ataques al sistema educativo y a la gratuidad. En este momento en la ciudad de Buenos Aires tenemos los conflictos y la desarticulación de los profesorados. Está bien, hay que conformarlos en una universidad, pero esa universidad tiene que ser exactamente igual, tal cual los lineamientos del manifiesto liminar. Tiene que ser gratuita y además
tiene que sostener todos los principios presentes. Bueno, todavía queda gente para hablar. Muchas gracias por permitirme la participación.